y en realidad nunca recibíamos el apoyo que ellos decían tener hacia nosotros. Yo cuando competía no pensaba en nada más que lo que estaba haciendo. El éxito va a llegar tarde o temprano, o sea, no sabes cuándo, pero si eres constante con tu contenido, con tu esencia, con lo que quieres plasmar, tarde o temprano va a llegar una oportunidad. Este podcast tiene risas, cotorreo, opiniones polémicas y pláticas que empiezan en un tema y terminan quién sabe dónde. Las opiniones de los invitados son responsabilidad de quien las dice y no representan necesariamente a Cámara, Pivote y Rin ni al crew, ni al gato del vecino. Si buscas algo serio y con guión, aquí no es. Si vienes por risas y buena vibra entre compas, bienvenido a Cámara, Pivote y Rin. Esto ya va a empezar. ¿Cómo están? El día de hoy les invito a que se queden a ver este podcast porque tengo una invitada muy especial, alguien que a partir de una pasión, de una conexión con un deporte lo llevó a ser profesional. No siento que sea tan común y por eso les invito a que escuchen esta historia, sobre todo para que conecten porque actualmente es creadora de contenido con mucha conciencia. Hoy nos acompaña Mariana. Mariana, muchísimas gracias por regalarnos tu tiempo. La verdad es que estoy muy emocionado de platicar contigo porque tienes, aparte de que estás manejando tus redes sociales con mucha calidad, tienes una actividad, un deporte, no sé cómo llamarlo, pero que no es tan común o no tiene tanto auge aún en México. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Espero que estés muy cómoda y que nos la pasemos bien durante esta grabación. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de poder compartir este rato con ustedes y pues compartir mi historia también aquí. Mariana, platícame, ¿dónde naces? Nazco aquí en Morelia, Michoacán. Ok. ¿Estudias? No, ya trabajo. Terminé hace 4 años la universidad. Ok. ¿Y la oportunidad de estudiar y dedicarte al deporte fue junta o fue paralela? ¿Cómo fue? Fue al mismo tiempo. Ok, Gracias a Dios, pues tuve la oportunidad de estar en una universidad que me apoyaran muchísimo en cuanto al deporte, ya que pues muchas escuelas tienen esta política de que si faltas tantas veces te quitan el año. Entonces, fíjate que en la universidad sí fue un poco complicado porque justamente cuando salí de la prepa, yo estaba tan enfocada en el deporte que ni siquiera hice examen de admisión. Entonces, perdí, por así decirlo, un año. Me di un año sabático en donde estuve 100% enfocada al deporte, estuve entrenando muchísimo y la UNICLA, la Universidad Latina de aquí, que es la que está enfrente del Palacio del Arte, ok. llegamos como a un convenio con Secufit, que era donde yo entrenaba y pues pude meterme ahí con ellos y pues ellos me apoyaban muchísimo, los maestros con las faltas y pues estuvo muy, muy paralelo. Más aparte, pues siempre con mis padres fue como un trato como de primero la escuela y después todo lo demás. Entonces, Ok. siempre llevé como que un equilibrio, siempre fue como yo lo veía como unas canicas. Tenemos 5 canicas en la mano, que es tu familia, tus amigos, tú, el deporte y la escuela. Si te enfocas solamente en una canica, te van a caer las demás. Claro. Entonces era como que tener un equilibrio de todo. Tenía que tener mis ratos, obviamente a veces había días malos, días buenos, pero siempre con la mente clara, que era pues los objetivos que yo tenía deportivamente. ¿Cómo llegas? O sea, ¿cómo se te presenta la oportunidad de explotarlo? Porque, pues tal vez muchos lo hacen recreativo, pero no a nivel profesional como lo lograste. ¿Cómo brincas esa parte? Fíjate que me voy a escuchar muy cliché, pero yo empecé desde los 6 años patinando y realmente yo lo sentí como amor a primera vista. No he tenido otra sensación en la que yo diga, wow, yo quiero hacer eso, porque realmente eso fue lo que me pasó. Yo era muy hiperactiva con mi hermano, tengo un hermano más chiquito también. En ese tiempo a mi mamá lo operaron y mi abuelita se quedaba como a cuidarnos.
nos llevó ahí a Secufit porque su casa está ahí cerquita Gracias. de ese lugar. Y yo vi a mis compañeros patinando y yo dije, wow, yo quiero eso, yo quiero patinar. Al final mi abuelita pidió informes, todo esto, y cuando llegó mi papá a la casa en la noche, le dije a mi papá que si me compraba unos patines. Mi papá me dijo que estaba loca. Ya mi abuelita le dijo de que no, es que hay una escuela de patinaje en Secufit, ya pedí informes, ta, ta, ta. Entonces el caso es de que era un miércoles, me dijo, el lunes voy a preguntar. Ya mi papá va el lunes, pide informes. Estaba muy emocionada, yo dije, es que yo quiero patinar, yo no sé, o sea, sentí una chispa dentro, todavía me acuerdo de la sensación, me acuerdo de haberlos visto y decir, yo me quiero dedicar a eso. Oye, espera. En esa parte, ¿eran de los de 2 y 2, de línea? ¿Cómo eran en ese Sí, momento? no, son en línea. Ok. Fíjate que Pero ya cuando tenías 6, sí, ya 6 años. empezaste con los de línea. Sí, Ok. sí. Entonces, se da de que platican, al final mi papá me dice, ¿sabes qué? Sí te voy a meter a la escuela de patinaje, pero con un trato. Yo, dime qué trato. Estaba en la primaria, estaba como en segundo año de primaria. 6, sí, primero. Ajá, y me dice, primero la escuela, todo lo demás va a secundario. Sí. Yo fui en ese tiempo, estaba Fábricas de Francia, aquí Ajá, en las en lugar, Américas. me acuerdo todavía que saliendo de la escuela, mi papá me dice, vamos a comprar tus patines. Fui y mis primeros patines eran unos de botita, eran grises, y yo de la emoción que tenía, yo no sabía patinar, yo no sabía absolutamente nada. Mis clases empezaban el lunes, era un miércoles, jueves, no tengo la menor idea, pero a mediados de semana, yo de la emoción que tenía, yo aprendí a patinar en mi casa. Entonces, cuando llegué a la escuela, yo sabía patinar. Entonces, fue muy chistoso porque siempre fue como de que yo he sido muy, como que soy muy, que si, o sea, que aunque no sé hacerlo, lo hago y lo intento y hasta que me salga. Ok. Entonces, de mis ganas, de la euforia que tenía, aprendí a patinar muy bien y nunca estuve como que en la clase de los principiantes. Al mes me pasaron a que me compraran los patines profesionales y a pasarme a un grupo ya más como avanzado y ya ahí empezó a despegar mi carrera deportiva. La parte en la que eh, tú encajas, o sea, o en la parte que a ti te atrapa, ¿el patinaje qué era? ¿Carrera? ¿Era artístico? ¿O simplemente estaban como manteniendo la línea? O sea, equilibrio, algún, no sé, tipo Fíjate que acrobacia. no, el patinaje de velocidad sobre ruedas es muy parecido al deporte de atletismo. Hay dos modalidades, tanto velocidad como fondo. En este caso, pues cuando inicias no hay tanto magnetismo de decirte, tú vas dirigido a velocidad o tú eres dirigido a fondo. Entonces yo empecé en una categoría que se llama infantil. Son pruebas mixtas, tanto de velocidad como de fondo. O sea, haces un poquito de todo. Ajá, que Ok. son pruebas de 100 metros, 500 metros, 1000 metros. Y el maratón, que en ese entonces eran como 3 kilómetros, o sea, la máxima en infantil menor. Oh, sí. Entonces, mi chispa empezó porque yo cuando empecé, era el patinador, el mejor patinador de aquí de Michoacán y de México, se llama Natanael, y su hermano Tonatiu Muñoz, yo decía, wow, o sea, yo quiero ser como ellos, y representaban a México, entonces yo dije, yo quiero llegar a representar a mi país, yo quiero ser como ellos. ¿Desde ese tiempo ya había competencias? Sí, ¿A ya poco? era, fíjate que el patinaje tiene relativamente poco, o sea, como que empezó en los 90, fue un proyecto de mi Ajá. entrenador, se llama Iván Díaz. No tengo muy bien la fecha exacta de cuándo empezó, pero sí es relativamente corto. Pero realmente el patinaje sí fue, y ahorita ya no sé porque ya no estoy tan metida, pero en mis tiempos era el deporte que más le dejaba medallas a Michoacán en eventos nacionales aquí en Morelia. Ok. O sea, era sede también. Sí, también llegó a ser sede aquí, hubo muchísimos campeonatos a nivel nacional eh, y en diferentes secciones pues, del país.
Oye, ¿y pistas? O sea, Michoacán tiene pistas adecuadas para. No. Bueno, fíjate que antes no le daba tanto el peso Ok. de las pistas, de las instalaciones, pero realmente sí, en lo personal, yo sí sufrí muchísimo en cuanto a las instalaciones, ya que no se encuentran en, Óptimas. en óptimas Sí. condiciones, ni siquiera hay mantenimiento. Yo recuerdo que nos apagaban las luces en Secofit y nos tocaba estar patinando con la luz del teléfono a las 8 de la noche, porque normalmente los entrenamientos los hacíamos en la mañana de 8:30 a 11, 12 de la tarde. Y en la Uy, tarde volvíamos a entrenar de 4:30 a 8:30 más o menos. Entonces, cuando era el cambio de horario, nos tocaba, o sea, que se oscurecía más rápido. Entonces nos apagaban las luces que porque gastaba mucha luz. Entonces nos tocaba patinar con las luces. O si tocaba mantenimiento porque la pista se ponía súper resbalosa con el sol. Suelta como un polvito que hace que las ruedas se resbalen más y ok. nos tocaba contratar pipas para nosotros lavar la pista a mano, cambiar el policarbonato, o sea, los papás se encargaban de absolutamente todo. O sea, apoyo del gobierno fue muy poco. La verdad es que yo me acuerdo mucho de cuando fue un Panamericano aquí en México, se realizó en Monterrey. Entonces fue un Panamericano de clubes y naciones y yo en ese entonces me logré 2 medallas de plata. Ok. Entonces, ni siquiera nos dieron apoyo y era lo que nos molestaba muchísimo a nosotros. El hecho de que ganáramos y si ganábamos, estaba Lolo Secufit portando o tomando fotos de nosotros hicimos esto posible, ta, ta, ta. Y en realidad nunca recibíamos el apoyo que ellos decían tener hacia nosotros. Entonces hubo mucha corrupción también Claro. dentro del deporte, de las instalaciones. No niego que nos apoyaron porque sí hubo momentos en donde me apoyaron, por ejemplo, cuando me fui a los mundiales, etcétera, pero no fue como se debería de apoyar a un deportista, porque si Claro. tú volteas a ver a los deportistas de Monterrey, de Guadalajara, de Quintana Roo, es súper diferente. No, incluso les dan hasta becas para estudiar, ¿no? O sea, los apoyan Sí, con muchas cosas, no solo eso. fíjate que sí nos daban apoyo en becas aquí en Secufit, pero si no mal estoy, nos las quitaron en 2016. Y de hecho hubo huelgas de todos los deportistas porque era el sustento pues, para apoyar al deporte. Claro. Todo deporte, sea cual sea, es caro. Sí, sí, sí. Tanto en equipo como en transportes, como en fogueos, los hospedajes, alimentación. Y deja tú de eso, o sea, también fisioterapia, psicólogos deportivos, hidratación, alimentos, nutrición. Entonces es carísimo, carísimo. Y para mí, cuando ya estás en el alto rendimiento, ya no lo ves como algo recreativo, ya lo ves como, pues es prácticamente un trabajo. Sí, y es parte ya de ti, de tu día a día, ¿no? Sí, totalmente. ¿Cómo va evolucionando? O sea, esta parte en la que, ok, ya entras, te apoyan, empiezas a subir de nivel, pero ¿cómo va evolucionando todo? ¿En qué momento empiezas? Pues sí debe de crecer como una necesidad, ¿no? Decir, ok, necesito, ya aquí no, necesito otro escalón y empiezas a viajar ya, ¿no? Sí, de hecho, mi primera competencia que tuve fue como a los 7 años y fue en Tlaxcala. Me Ok, acuerdo mucho. En ese tiempo, pues mis papás o sea, yo le pregunto a mis papás, ¿ustedes creían que iba a lograr todo lo que logré? Y me dicen que no, o sea, que ellos lo veían como, ay, se le va a pasar, o sea, de que ya al rato me va a pedir, ay, quiero meterme a danza, quiero meterme a sí, ballet, sí, no sí. sé. Y no, o sea, realmente cada que iba como, siempre he sido muy competitiva. Creo que algo que me destaca mucho es eso, el querer ser mejor siempre, todos los días, en todo lo que haga. Entonces, como que esa batería que tenía de querer ser mejor, de mejorar, de llegar a ganarle a mis compañeras, hizo que fuera como que avanzando más y más y más. Y pues estuve con Liliana Mercado fue mi primera entrenadora que tuve y la que me forjó, la que hizo este molde de Mariana.
ya o sea, te cuento, eso fue en el 2006, como en el 2011 me pasaron con Iván Díaz, que era mi entrenador. Y haz de cuenta que son por niveles, o sea, empiezas como en lo recreativo, que son maestros como de que te enseñan a levantarte, a dar vueltas. Después está el intermedio, que es Lili, que es la que te enseña ya más como técnica, cómo debes de patinar, cuál es la posición adecuada, etcétera, etcétera. Y ya con Iván es ya más enfocado como a los eventos ya como nacionales, como esta parte de ya representar al estado de Michoacán. Entonces, con Lili empecé a dar resultados, o sea, de que yo recuerdo que mi primera medalla nacional fue en Tamaulipas y fue en un maratón. Ok. Quedé en tercer lugar. Entonces, desde entonces, cuando logré mi primera medalla, dije, todas las competencias a las que vaya, sí o sí me tengo que regresar con una medalla. Evidentemente, la medalla así que todo deportista quiere es la de oro. Claro. Pero ya estar como en los primeros 3 lugares ya es wow. Entonces, desde ese entonces ya fue como un proceso, ya mis papás fue como de, ok, entonces ya era como que más apoyo, como de alimentación, el dormir bien, el descansar, que el fisio, que esto, que el otro. Entonces ya fue como ir escalando. Ya cuando me pasé con Iván, ya era como un logro más, porque para llegar a ese filtro, pues tienes que pasar de que dar tiempos, dar resultados, sobre todo en las competencias. Y posteriormente, ya cuando estás, no sé si has escuchado de los Juegos CONADE, Sí. Olimpiada Nacional. A mí me tocó que antes se llamaba Olimpiada Nacional, entonces era como el máximo evento de aquí de México, o sea, era como el evento más importante. Nuestras Olimpiadas. Sí. Entonces yo clasifiqué mi primera Olimpiada a los 12 años. Me tocó en Puebla. En esa competencia yo me frustré muchísimo porque quedaba en cuartos lugares. O sea, de que me pasaron a una categoría arriba y quedaba en cuartos lugares. ¿De cuántos? Éramos como 30 deportistas. Oh, pues, 30 bueno, deportistas, cuarto, yo me frustré muchísimo. Me acuerdo que siempre me ha gustado, yo en ese tiempo era velocista. Velocistas son pruebas cortas de 100, 500, lo máximo son 1000 metros. ok. Y siempre me ha gustado muchísimo el fondo. Fondos son distancias largas como de 10 kilómetros, 15 kilómetros, 42 kilómetros. Ya más de resistencia. Sí, Ok. siempre me gustó muchísimo entrenarlo. Y para ese entonces, me acuerdo que ya era la última prueba, tocaba el maratón. Yo estaba de que súper frustrada porque mis papás vinieron, mis abuelos, mi tía vinieron a verme a Puebla a la Olimpiada y quedaba en cuartos lugares. O sea, yo me sentía súper frustrada, me sentía... Mis papás, aunque estaban felices de que quedara en cuartos, me decían, no te frustres, es tu primera Olimpiada. Yo decía, no, o sea, Mi yo tengo medalla. quiero ganar esa medalla. Entonces dan un descanso previo al maratón cuando terminas todas las pruebas de ruta o de pista. Dan un descanso y me acuerdo que hablando con un compañero que se llama Mauricio, que lo quiero mucho porque él me apoyó muchísimo en como en esta parte de ánimo y con mi entrenador, me acuerdo que me sentaron porque yo lloraba, o sea, cuando terminaba las pruebas lloraba y decía, es que estuve así, porque creo que lo más feo que puedes tener es cuando estás así cerca de la Sí, claro, medalla y nada. acariciarlo, ¿no? Sí. Entonces me sentaron y me dijeron, no te vas a levantar de la mesa hasta que no te termines este plato de espagueti. Era un espagueti así, una montaña. Me dijeron, no te la vas a acabar. Bueno, ya me terminé el espagueti, me fui a dormir. Al día siguiente fue el maratón. Yo iba con la mentalidad de que quería la medalla, pero iba como, no con la presión de que tengo que ganar. Iba como que todo fluya y nada influya. Pasa la competencia, me acuerdo perfectamente que era el último sprint, como de 1000 metros. Era una curva y como a los 100 metros estaba la meta. O sea, terminando luego la curva era la meta. Yo me acuerdo que en ese tiempo mi compañera Salma, que era de Distrito Federal, que era como de las mejores en ese entonces,
saca un sprint, yo me le pego, iba otra compañera que se llama Valeria Idiáquez, que también es del distrito, íbamos las tres, de la nada se despega Valeria y nada más queda Salma y yo, terminamos, cruzo la meta y fue como ya terminé, pero como que no me había dado cuenta de la magnitud de que ya había pasado y quedé en segundo lugar y como que, o sea, yo me acuerdo que crucé la meta llorando y cuando doy la vuelta estaba Mauricio esperándome ahí, me abrazó, fue como de un sentimiento como de, ok, logré mi primera medalla de Olimpiada Nacional, Claro. porque es muy diferente, aunque es un evento nacional, y es muy parecido a los eventos nacionales, que es como nacional, etcétera. Como que yo una medalla en Olimpiada Nacional, que en ese entonces era como lo mejor de México, ya es como un pasito más. Un muy buen escalón. Entonces, ya desde esa vez fue como de yo no me tengo que bajar de aquí. Entonces, es lo que te digo, o sea, como que siempre iba como paso a paso, paso a paso, iba escalando un poco más. Ya cuando iba coleccionando mis medallas de Olimpiada Nacional, seguía el paso de clasificar al Nacional, que es después de Olimpiada, que ese ya es pase para el Mundial. Entonces, me fui forjando y poco a poco fui como escalando eso, pero es muy diferente porque ya cuando compites en Nacional es competir con las mayores. En ese tiempo tenía 12 años. Entonces era de que, ok, mi entrenador me dice, todavía no estás lista, todavía no te voy a llevar, tienes que seguir entrenando, tienes que seguir luchando, tienes que seguir dando tiempos, medallas, etcétera, resultados sobre todo. Y en el 2014-15 fue mi primer evento nacional, ya compitiendo con las mayores para clasificar a un evento internacional. 2015 no se logra, ahí como que me empecé como a medio frustrar. ¿Qué edad son las mayores? Las mayores, mira, te digo que yo tenía 14 años, 15 años y yo competía con personas de veintitantos, o sea, en ese entonces. Ay, no, sí es un montón de diferencia Sí. Y de experiencia. Sí. Entonces, para clasificar a ese nacional, o sea, tú te puedes aventar, o sea, tu entrenador te puede decir, ¿sabes qué? Adelante, ve a competir. Claro. Pero es estarte jugando si tienes 12 años con una de veintitantos. Sí, o sea, no. Entonces mi entrenador fue como de tiempo al tiempo. 2015 creo que fue mi primer evento nacional, que fue en Monterrey. La verdad es que no me fue muy bien. Y como que en lugar como de echar como los patines al piso o decir, ¿sabes qué? Ya no puedo, ya no quiero. Fue como este impulso de querer regresar el próximo año, porque ese evento nada más es una vez al año. Ok. De querer regresar para poder empezar como a foguearme, a dar resultados, para que te tomen en cuenta para eventos internacionales. Para clasificar a un evento internacional en patinaje tienes que quedar dentro de los primeros 3 lugares en nivel ranking. Pero de esos 3 nada más van 2. Oye, antes de que brinquemos a lo internacional, quiero entender algo. ¿Del centro del país hacia el norte es en donde tiene mayor auge? O sea, el sur del país, ¿no? Sí, también. Hay muy buenas patinadoras en Quintana Roo. Pero más bien ellas, o sea, las pistas y las competencias en su mayoría. Las competencias, bueno, me la pasé viajando casi por todo el país, pero las más importantes y las que tienen mejores condiciones es Monterrey, Guadalajara, Puebla y Quintana Roo. México, ¿no? La Ciudad de México, ¿no? No. Poco. Ciudad de México, fíjate que también la ha peleado muchísimo. Ellos entrenan en el autódromo de los hermanos Rodríguez. Sí. Tienen una pista ahí súper chiquita, pero no, lo que te digo, o sea, uno se adapta a las condiciones que tiene para lograr los resultados. La verdad es que el distrito tiene muy buenos deportistas, pero no entrenan en una pista de 200 metros con condiciones aptas. O sea, ellos son muy buenos fondistas. ¿Por qué? Porque entrenan en el autódromo. Entonces son muy buenos fondistas. Casi no hay muy buenos velocistas,
pero por lo mismo de que no se adaptan como tal a la pista de 200 metros. También creo que en una ciudad de mayor auge tienes mayor problema para controlar a tus competidores, ¿no? Y sin apoyo debe de ser muy complicado mantenerlo. Sí, totalmente. Pero aquí pues todo recaía como en los padres de familia, absolutamente todo. Y también en los entrenadores, porque pues ellos son los que pelean o luchan por que sus deportistas salgan adelante. Claro. Ok, ya vienen los nacionales, sucede esta parte como todo, que eso también la gente debe entender, que no todo es miel sobre hojuelas, hay rachas buenas, rachas malas. Empiezas a prepararte para los internacionales. Ahí, por ejemplo, ¿quién manda? O sea, bueno, no quién manda, pero ¿quién tiene más títulos? O sea, o quién me lleva más medallas. ¿Qué país? Colombia. Colombia es la potencia mundial del patinaje de velocidad sobre ¿En ruedas. serio? Sí. Yo creí que iba a ser un lugar frío. No. O sea, pensé que por lo del hockey o algo así, dije, bueno, debe haber variantes. O sea, pensé que Canadá o alguna cosa así. No, Ok. Colombia es el mejor. De hecho, de tantas veces que fui a Colombia a foguearme, allá si tú vas, todos conocen el patinaje. O sea, a mí me sorprendía muchísimo porque aquí en México y en muchos países es como el fútbol. Sí. Fútbol todo el tiempo. Yo en cierto punto llegué como que a detestar un poco el fútbol porque yo me molestaba muchísimo que los otros deportes no hubiera tanto apoyo y que se concentraran tanto en un solo deporte me molestaba. Y cuando llegué a ir a Colombia fue como de wow, o sea, el patinaje lo ponen por encima de absolutamente todo. Y pues se nota muchísimo la diferencia. O sea, ellos, la verdad es que mis respetos, si tú te pones a ver un deportista de allá, o sea, ellos les pagan porque literalmente es un trabajo, ellos les pagan por patinar, por sus medallas. También desayunan, comen, cenan patinaje, entonces es como de que 100% enfocados en lo que hacen y lo demás pasa a segundo plano. Ok, entonces te dio la vida y el deporte la oportunidad de probarte con los mejores. Sí, pues antes de clasificar a un evento internacional, estuvimos yendo muchísimo de fogueo a Colombia. Llegué a ir a varios departamentos de ahí, casi cada año íbamos para allá. Era de que un viaje, competíamos, nos medíamos, porque ya desde los más pequeños son buenísimos. Sí, claro. O sea, te estoy hablando que ya se miden por departamentos que vendrían siendo aquí como si Michoacán tuviera una pista en Uruapan, una pista en Zacapu, una pista en Pátzcuaro, una pista en ¿Así de desarrollado? sí, o sea, en todos los departamentos, o sea, en todas las localidades, imagínate que en Michoacán hubiera pistas y en cada pista tuvieran 500 alumnos. De esos 500 Ay, güey. alumnos es como de que hacen ella le llaman interligas o un departamental, donde van los mejores de su localidad a competir con la otra localidad. Entonces, de todos en conjunto, sacan a los seleccionados de ese estado. Es como si aquí nada más tenemos a Michoacán, a Morelia, perdón, pero es como si de Pátzcuaro viniera, Uruapan viniera, Zacapu, Zamora, y de todos estos compitiéramos en una competencia aquí en Morelia y en Morelia sacaran a los mejores del estado y esos son la selección Michoacán. Entonces eso es lo que hacen allá. O sea, cada quien tiene sus departamentos, tiene sus atletas, están en constante competencia. Entonces el estar en constante competencia hace que tu ritmo sea más rápido, pero Claro. que estés en movimiento. Entonces tú llegas a un evento internacional y dices, ay, pan comido. Y eso es lo que los hace los mejores del mundo. Oye, pero por ejemplo, en esta parte de ellos tienen como bien seleccionadas sus habilidades y a ti te toca hacer todas ¿cómo se dice? Áreas, todas las disciplinas dentro del patinaje. O sea, tú tienes que cumplir con todas y ellos también. O hay que, por ejemplo, dicen tienen un patinador para 100 metros. Es muy poquito, ¿no? Para 1000 metros. ¿No? ¿100 metros sí hay? Sí. Ah, ok. Es que soy bien poquito en patines. Sí.
Pero bueno, o sea, por ejemplo, ¿sí tienen ellos una selección solo para ellos? Fíjate que eso es lo que le hace falta a México y lo platicaba con un entrenador que es súper bueno, lo estimo mucho. Se llama Pedro Pais, es de Guadalajara, él es colombiano, lo Oh. trajeron para acá y es uno de los mejores entrenadores que tiene México actualmente en patinaje. Y justamente hablábamos de eso porque Colombia tan sólido es que específicamente tiene, ellos, tú vas a un mundial, llevan a 42 deportistas. Uy, 42, toda y una tú dices, selección. wow, 42 deportistas, o sea, ¿para qué? Son seis pruebas de fondo, seis de velocidad. ¿Cómo vas a distribuir esos 42 patinadores en 12 pruebas? Lo que hacen ellos es de que distribuyen qué deportista es bueno para cada prueba y nada más se especifica en esa prueba. Entonces, tú nada más vas a los 100 metros y ya no vuelves a competir en todo el mundial. Nada más lógrame la medalla y ya. No, acá en México no. O sea, de que acá en México es de que te lanzas a todas las pruebas y el resultado que salga y ya está. Eso también hace bien difícil la competencia. Sí, porque tienes que estar entrenando todo el tiempo. O sea, por ejemplo, yo era pruebas de fondo. Las pruebas que yo hacía eran 15 kilómetros de eliminación, que son, nada más llegan 3 a la final. Hacía 15 kilómetros puntos. Ahorita te explico qué son los puntos, pero... y 1000 metros sprint y relevos y los 42 kilómetros que son maratón. 42 kilómetros. 42 kilómetros. ¿Y el tiempo Como promedio de 42 kilómetros? 1 hora y media. No, sí está muy pesado. O sea, y Sí, no tanto por la patinada, sino me refiero al nivel de estrés. O sea, 1 hora y media compitiendo está durísimo. sí. Y, por ejemplo, yo era velocista. A mí me pasaron a pruebas de fondo en el 2016. Es muy diferente entrenarlo ya estarlo compitiendo. Yo creía que era lo mismo, pero no. O sea, tienes que adaptar como ciertas aptitudes, cierto nivel de concentración, porque las pruebas de fondo son reacciones, aunque Claro. hagas la estrategia puede cambiar la jugada, pero al principio yo era muy buena en 15 kilómetros eliminación y no era buena en 15 kilómetros puntos, porque son pruebas totalmente diferentes. Y te digo, o sea, ya cuando tú vas a un evento internacional y te ponen a correr todas las pruebas, en lugar de especificarte a la que tú eres buena, o sea, que nada más tú vas enfocada a esto, pues hace que también crees ese cierto aptitud de que tienes que correr todas las pruebas y que tienes que guardar Ah, bueno, energía sí. para la siguiente prueba, Mucho para la más siguiente habilidad. prueba. Sí, entonces sí es complicado, pero sí, Colombia es muy bueno y también es, o sea, de los mejores por lo mismo, o sea, que los entrenadores saben que no todos los deportistas son buenos en 100 metros que en 1000 metros. Claro. Entonces, de que, ¿para qué lo voy a poner a correr 1000 metros si lo pongo a correr 1000 metros ya no me va a dar el resultado en los 100 metros? Entonces, tú nada más vas a esta prueba. Oye, por ejemplo, es muy común que nos comparen por estatura, sobre todo porque competimos con países, pues no sé, o sea, por ejemplo, Estados Unidos la gente es mucho más alta que nosotros. En la cuestión femenil también hay esas categorías, o no importa, o sea, no es por estaturas, no es por peso, no es como, No, es simplemente tu nivel de velocidad. sí. Ok. Y supongo que mientras estás practicando también empiezas a buscar estas posturas para aerodinámica, para cortar y no generar resistencia, ¿no? Al aire. ¿Sí? Pues depende mucho de la técnica, de cómo vas posicionado, porque normalmente cuando tú patinas tienes que ir agachado. Entonces, entre más agachado vayas, más cortas el aire y más avanzas. Pero también llevas ropa específica, o sea, un uniforme, un casco, todo, ¿no? Sí, Por ejemplo, no sé, es una duda rara, pero si tú mides, no sé, 1,65. mido unos 57. Ah, ok. Bueno,
y compites con una persona de unos 70, ahí quiero entender que tienes mejor aerodinámica tú que esa persona, pero te perjudica su zancada. O sea, ¿cómo es ahí? O sea, ¿cómo? De repente te dicen, vas a competir contra tal. ¿Estudian eso o no? ¿O no importa? Fíjate que yo estudiaba a mis contrincantes viendo sus carreras, porque normalmente vas como, o sea, por ejemplo, yo aquí en México, o sea, con la que más me daba como que el pique era con una compañera que se llama Valeria, que es de Distrito Federal. Le estudiamos tanto con mi entrenador que, de verdad, o sea, cuando nos tomaban fotografías patinando juntas, pero ya en la hora de la competencia, parecía que éramos como que nos íbamos a copiar, o sea, tal cual, o sea, Sí, sí, se hacían una sola. sí, o sea, de que vas estudiando cómo piensan las facciones sobre todo, o sea, o sea, yo iba compitiendo y volteaba a ver la cara de mis contrincantes para ver si iban cansadas, si Claro. iban bien. Las posiciones de las manos también es importantísimo porque normalmente tú vas con las manos en la espalda. Cuando vas a dar sprints, utiliza los brazos como para agarrar velocidad, pero cuando ya estás cansada, pone las manos en las rodillas. Entonces, toda esta parte de estudiar a los contrincantes, pues sí es súper importante porque vas como adaptando tu forma de comportarte a la hora de la competencia. En eventos internacionales, sí, la verdad es que yo estoy chiquita, yo era de las más pequeñas, pero fíjate que mi estatura y mi tamaño nunca fue como un tema de darme miedo, de sentirme menos. Al contrario, sentía que como que me podía mover más, que podía em, no sé, no me sentía tan pesada, entonces era como de que poder dar un sprint súper rápido y poder adaptar mis cualidades y demostrar casta. Y eso, yo creo que, o sea, te lo pregunto porque en mi pensar, no sé, es que una persona al ser más alta genera mayor resistencia. O sea, no que sea más fácil para ti, sino creo que es una competencia tal vez en la cual no lo veo tan parejo, ¿sabes? Claro. Ni para uno ni para el otro. O sea, por donde lo quieras ver, porque pues sí, tal vez hace menor resistencia, pero el hecho de sus zancadas, sí son zancadas, ¿no? Para patinar. ¿O qué son? Porque de brazadas son para, si no, son zancadas por las piernas. Sí. Entonces, o sea, por ejemplo, ella estira mucho más la pierna que tú. Entonces, por ejemplo, dices, bueno, compensa. Pero al final, pues al ser distancias tan largas como lo platicas, de 42 kilómetros, pues sí se empiezan a cansar más, ¿no? Fíjate que yo tuve muchos compañeros que eran muy altos, tenían las piernas súper largas y eso los beneficiaba muchísimo cuando son velocistas. Ok. O sea, De porque distancias cortas. distancias cortas, Ok. porque tienes que estar, o sea, por ejemplo, una prueba súper eh, que es de las mejores de ellos, son 200 metros. Y es una prueba en donde estás tú completamente parado y tienes que dar un sprint de 200 metros. Entonces, el hecho de que estés alto, que tengas las piernas largas, pues eso implica que puedas, como tú dices, la estancada más rápida y puedas agarrar más velocidad que uno que no está tan alto. Pero al momento de competir, fíjate que, no sé, o sea, yo siento que sí depende mucho las cualidades físicamente, pero siento que tiene, me voy a escuchar como los de la Fórmula 1, no es el piloto, no es el carro, es el piloto. Claro, 100%, sí. Porque aunque tenga las piernas súper grandes, que se vean así súper tonificadas o con las piernas súper largas, eso no implica que al momento de que lo compitas te den el mismo rendimiento. Entonces, yo nunca fue como que me centrara en, ay, mi compañera llegó con las piernas más tonificadas o esta patinadora tiene las piernas más largas, porque siento que es más como mental, el juego mental, que lo físico. Pero, por ejemplo, Colombia sí es muy parecido a México. O sea, te encontrabas más niñas de tu estatura, ¿no? Sí, bueno, no, también están muy altas. Sí. Sí, súper altas, sí, así están súper musculosas, pero de otros países son
O sea, por ejemplo, una australiana sí es muy alta, ¿no? Sí, muchísimo. Pues sí, depende muchísimo de la nacionalidad que tengan, pero sí varía. Pero siento y mil veces, o sea, te digo, como que mi estatura no es tan descabellada porque yo tenía muchísimas compañeras que eran casi de mi tamaño. Y sí, por ejemplo, ahorita la mejor patinadora de México se llama Valentina Letelier y está altísima, o sea, mide como 1,80. Ah, sí está alta. Entonces, pues Y sí, más para sí, ser mujer. sí depende, o sea, pero siento que tiene que ver más con la mentalidad y con lo que tú, o sea, como la confianza que tú entrenas día a día, porque no solamente es trabajar el físico, también hay que trabajar muchísimo la parte mental. 100%. Sobre todo, porque si te empieza a fallar la mente, todo lo demás, aunque hayas entrenado 1000 horas, hayas comido de la mejor manera, si tu cabeza no está concentrada en lo que vas a hacer, pierdes totalmente el juego. ¿En algún momento te desconectas? O sea, hay un punto en la carrera o un punto en el entrenamiento en donde ya sea tan natural hacerlo que Sí, puedas viajar y relajarte. sí, fíjate, no es que a mí me pasara que empezara a pensar en otras cosas, pero yo cuando competía no pensaba en nada más que lo que estaba haciendo. Aunque estuvieran mis papás, mi familia gritándome, de verdad te lo prometo que nunca los veía. O sea, no escuchaba absolutamente nada. El único silbido y que identificaba era el de mi entrenador. Pero de tanto que estuve entrenando, Claro. adaptando todo esto, era la única persona que yo podía identificar entre el público dónde estaba, qué era lo que quería que hiciera, sus movimientos de las manos. Pero yo realmente, cuando yo patinaba, yo sentía que volaba. Era Sí, claro. como una desconexión. No sé, o sea, como que yo mucho tiempo pensé que nada más era buena patinando y todo lo demás pasaba a segundo plano. O sea, yo no sabía qué hacer de mi vida y decía, no importa qué es lo que pase, pero yo quiero seguir patinando. Yo no encontraba como que un mañana sin eso. Hay, todas las etapas de la vida tienen un límite. En el patinaje lo hay, o sea, su edad, hay un límite. No, Tú puedes ser profesional a cualquier edad. sí. O ¿Son por sea, categorías? sí. O sea, mira, te voy a contar una historia. Bueno, todavía hay patinadores de 40 años compitiendo a nivel mundial. Son buenísimos. Te voy a contar la historia de un patinador Y que jóvenes, ¿no? de jóvenes, Ok. pero hay un patinador que es de los mejores del país. Ya creo que se retiró. Se llama Jorge Luis Martínez. Jorge Luis Martínez, o sea, no voy a afirmar, te digo, no sé muy bien, pero él empezó no de chiquito, sino empezó como una edad como 15, 16 años. Ok. Entonces a él le costó muchísimo como ir escalando profesionalmente. Su primer título mundial lo logró en 2016 en el Mundial de China y tenía 30 y tantos años. Ok. Entonces, o sea, no sé qué tenga que ver, pero sí hay personas que llegan a su máximo, o sea, que a lograr títulos mundiales a los pasados de los 30 años. O sea, no es como que la edad importe mucho, más bien tiene como que no hay como un límite, tampoco hay como un límite, o sea, de que 5 años, 6 años, no, o sea, tiene que ver muchísimo más con lo que traes adentro. Es que está increíble porque normalmente los deportes de rendimiento tienden Sí, tal tener vez como no, un no tope, ¿no? retirarse, ajá, pero no, como que la generación que viene atrás, como que se empiezan a competir también y los de Sí, más edad como que ya no tienen el lujo de poder traer ese tipo de reconocimientos, sino claro. ya más bien como que pues ya pásale, o sea, ya se acabó mi tiempo, pero bueno, eso está genial. Sí, En la parte del patinaje, eh,
aparte de Colombia, o sea, por ejemplo, en alguna parte de Latinoamérica también los apoyan de esa forma, no sé, Argentina o así, cositas. Estados Unidos, sí los apoyan mucho. Parte del sur, creo que no. O sea, bueno, aparte de Colombia, que es de los países que más apoyan, yo tengo amigos en Guatemala que les tocó irse a Europa a entrenar allá. Allá hay muchos equipos como que representan ciertas marcas. Entonces lo que hacen es de que los ven compitiendo y dicen, ¿sabe qué? Yo quiero que tú me representes con mi marca. Entonces lo que hacen es llevárselos a otros países para poder entrenar con los mismos que van agarrando y eso hace que pues ya no vivan en sus países porque no hay apoyo. O sea, O los patrocinadores buscan las selecciones para perfeccionarlos. sí, Ok. o sea, por ejemplo, en patinaje hay muchísimos patrocinios que, por ejemplo, los patrocina una marca y se los lleva a Europa, se los lleva a Colombia, se los lleva a Estados Unidos y esa misma marca les paga y más aparte pues les da el equipo, el rendimiento eh, para que puedan sacar provecho de ello. Y muchos de ellos deciden cambiarse al país donde están entrenando. El caso muy sonado es un venezolano, se llama Chevy Guzmán. Daba medallas, o sea, títulos mundiales a su país, a Venezuela. Pero Venezuela nunca, Sí, ¿con qué? no, con la situación que tienen y tenían, pues no había manera de que ellos le dieran el apoyo, el sustento. Se fueron del país, toda su familia se fue a Estados Unidos, pero él por el amor que le tenía a su país siguió representando a Venezuela a pesar de que no le daban absolutamente nada económicamente. Las marcas, los patrocinios lo empezaron a llamar o sea, para estar con ellos. Sí, claro. Se terminó mudando a España y ahorita ya representa a España y ya le ha dado títulos mundiales a ellos. Entonces, los deportistas lo que hacen es como que buscan pues este apoyo y si eso implica que no sea tu país, pues también. Sí, claro. O sea, de alguna otra forma tienes que comer, tienes que vivir. Y pues eso es, vaya, como lo ideal, ¿no? Suena bien duro, pero creo que como México también pasa mucho en los deportes y es triste saber que ni las condiciones, ni las pistas, y mucho menos que no tengan apoyo, está fuertísimo. Oye, ¿cómo empiezas a desarrollar lo de tus redes? Porque aparte también eres creadora de contenido. ¿Va de la mano con el patinaje? No, bueno, sí tiene que ver, pero al mismo tiempo no. Yo me retiré hace 3 años del patinaje, fue una etapa dura, pero ya la cerré de manera bonita y gracias a eso pude redescubrirme, volverme como a conocer, porque te digo que yo creé esta cierta mentalidad de que yo nada más era buena para patinar y que todo lo demás que hiciera no me imaginaba haciendo otra cosa que no fuera el patinaje. Entonces, el hecho de salirme y darme cuenta que hay un mundo fuera del deporte de alto rendimiento también fue muy impactante, muy hermoso también al mismo tiempo. Pero sí el adaptarme a ya trabajar, el estar en una oficina, el hacer otro tipo de cosas que no fueras todo el tiempo estar entrenando, hizo que descubriera que soy buena en muchísimas otras cosas. Claro. Y en esas cosas, pues actualmente estoy trabajando en marketing en una empresa y pues dije un día, bueno, toda la gente que me rodea siempre fue como de, oye, ¿por qué no creas contenido? Oye, ¿por qué esto, que lo otro? Al fin, el año pasado, hace 6 meses, empecé como con este contenido de recomendar lugares, restaurantes, hoteles, cafeterías. Y me la paso viajando mucho, me gusta mucho viajar o conocer nuevos lugares, entonces empecé como en la creación de este tipo de contenido. La verdad es que me ha ido muy bien y he ido como que escalando poco a poco. Esta parte que empiezas a desarrollar ya con tus gustos, ¿cómo fue? ¿Fue en poner en práctica lo que estás trabajando o
también de alguna u otra forma te das cuenta que la gente te acoge, ¿no? O sea, de alguna forma tienes ese ángel en el que dicen, ok, me quedo, me gustó su contenido, o con un video empiezas a ver números. Pero, ¿cómo lo descubres? ¿A través del conocimiento o también fue una parte empírica? ¿Cómo es? Yo creo que fue parte de las dos. Lo que hago en mi trabajo es prácticamente crear el contenido, crear parrillas de contenido, em, hacer guiones, grabar, editar, engagement, o sea, ver el engagement, las métricas, ver qué puede funcionar, qué no, contestar mensajes. Entonces, como que empecé a adaptar eso en mis redes sociales, o sea, conmigo misma, pero con mi esencia, o sea, Claro. no tanto que ver con generar engagement, simplemente como pasarla bien, porque eso es lo que me gusta, o sea, no me gusta forzar algo que, que no, sino simplemente como fluir. Y siento que en ese fluir me ha ido bien, porque no es como que yo quiera generar algo, aunque sí. O sea, lo que yo quiero es crear como un tipo de comunidad que vean o recomendar lugares, porque me ha tocado ver muchísimo contenido donde lo hacen más como polémicas, como más como controversial, y a mí no me gusta como que ese tipo de contenido, me gusta más como, a mí me gustó, o sea, no te puedo, o sea, te lo recomiendo, me gustó a mí, pero tú eres como una persona totalmente diferente a mí. Claro. Entonces, si me gusta, no significa que a ti te vaya a gustar, pero es como crear este tipo de comunidad donde encuentres a no a mismas personas, pero con mismos gustos, con mismas aptitudes, cualidades, emociones, que vayan acorde a lo que, al giro al que vayas dirigido. Y siento que he encontrado a muy lindas personas, y entre esas lindas personas se me han abierto muchísimas oportunidades. En marzo me tocó una oportunidad increíble donde una marca que se llama Nicoli de bolsas, es una marca internacional. Me invitaron a un evento al FIMAC, el Festival Internacional de Arte y Moda, donde pude estar con influencers de aquí de Morelia, viviendo un evento internacional, y eso no pensé que fuese a pasar tan rápido. Entonces he ido como escalando poco a poco, también abierta a muchas posibilidades. Me emociona muchísimo lo que venga, pero siempre con los pies sobre la tierra, paso a paso, pero fluyendo al mismo tiempo. Oye, en esta parte de crear contenido, ¿cómo lo manejas? Porque aparte de que hablas de viajes y hablas de lugares y compartes, vaya, la experiencia de todo el proceso, me ha tocado ver que... a ver, espera, es que no quiero decirlo mal porque me puedo meter en problemas, pero hay contenido que o me he enterado, no, también hemos entrevistado gente que cobra por hacer el contenido. Pero el tema de recibir un pago creo que te compromete a decir ciertas cosas que tal vez no, o sí, que no totalmente va a ser real lo que expresas, en mi forma de ver. ¿Okay? Cuando tú creas contenido, ojo, es muy respetable porque al final del día también inviertes en cámaras, inviertes tu tiempo. O sea, claro que necesitas tener un intercambio monetario. O sea, es básico. No puedes hacer todo por amor porque no comes amor. Claro. Pero a lo que voy es que, ¿cómo lo percibes tú? Porque al final de cuentas, viniendo del marketing, tal vez te podrías volver hasta un poquito acartonada porque hay 20,000 reglas que seguir. O sea, hay muchos puntos que aportar, pero también que seguirlos. ¿Cómo es esta parte? ¿Cómo creas? Fíjate que es muy importante lo que dices, porque sí me ha tocado conocer a muchas personas que, incluso las personas que te invitan a los lugares, te dicen, es que te empiezan a contar historias de Creadores. de los demás creadores que Claro. les ha tocado colaborar. Pero siento que eso es lo que
me hace especial porque no voy a decir algo que no es. Te voy a contar una experiencia. No voy a dar nombres, Sí, mejor. pero me tocó colaborar en un restaurante. La verdad, muy bonito, muy lindo todo, pero de verdad la comida, las bebidas, horribles. De verdad, muy malas. Yo no toqué yo no toqué eso en mi video. Hablé del lugar, de la experiencia del mesero, del personal, pero nunca fue como de, ay, vengan porque la comida está 11 de 10. Porque eso habla también de ti, porque si tú Claro, recomiendas un lugar y vas y dices, es que vi el video de Mariana y vine a probar esta bebida porque ella dijo que está increíble, vas y pruebas la bebida, al final la que queda mal soy yo, porque al final es tu imagen también la que están viendo, no claro. solamente la del lugar o al lugar que vayas. Entonces siento que hablar con la verdad no es que vaya a decir, oye, es que la comida está horrible, porque te digo, a mí no me gusta la controversia, no me gusta la polémica, no me gusta hacer quedar mal a los lugares. Simplemente es como que adaptar el contexto del lugar al que vayas, sacar las cosas buenas y las malas, simplemente no mencionarlas. No, porque te digo, no me gustaría tampoco que me den como esta mala imagen de, ay, Mariana me recomendó este lugar y está horrible. Claro. Entonces es como que adapto los mejores puntos y los que no, simplemente no los menciono. Hay un tema bien complicado, como lo dices, porque al final de cuentas, muchas veces los creadores de contenido, y la verdad es que algo que respeto y admiro mucho que lo digas tú, porque creo que tiene que ver muchísimo con la educación desde casa. También de que eres una persona culta, de una persona preparada, y hay gente que de repente, pues en su casa no le dieron una nalgadita o no le dijeron que no lo debería de hacer. Y hay creadores de contenido en los cuales de repente no solo hablan mal del lugar, sino comparan. Y eso creo que Sí, está fatal porque independientemente de que te estén abriendo las puertas o no te las estén abriendo, que tú hayas llegado, pues ese local está haciendo su lucha y tiene una inversión y de ahí se mantienen no una ni dos personas. O sea, vaya, hay que ver qué lugar es, pero ya al generar un comentario sin responsabilidad o sin cierta ética, sí creo que es más la ética, sí, en la que ya dañes a terceros, ya no mereces ser creador de contenido. no, O sea, totalmente. ya es algo sucio, ¿sabes? Sí, Entonces, ojalá eh, no, vaya, ¿cómo te digo? No dejes de hacerlo porque al final del día, como bien dices, o sea, es cuidar tu imagen y cuidar la imagen de la persona que te abrió las puertas para probarlo. totalmente. O Y, sea, y también esta parte, perdón, esta parte que dices, ¿no? O sea, mi paladar no es tu paladar, entonces mejor que la gente decida. Creo que eso debería de ser, así deberían de ser las reseñas. sí, porque ahorita se está dando mucho la comparación de negocios, están quemando muchísimos restaurantes por, no sé, me ha tocado ver de, de comidas que han cerrado muchísimos restaurantes por las mismas reseñas, mismas políticas que los mismos creadores crean. Y te digo, cuando eres creador de contenido, claramente importa cuántos views te ven, Claro, cuánto engagement generas, tu pero target, tot- sí, sí importa, pero importa el cómo lo haces, claro, porque cuando te empiezas a colgar de estas polémicas para tener esos views, ese engagement, esa no me gusta. O sea, respeto a todas las personas que crean contenido, porque cada quien va dirigido a un giro, pero te digo, no se me hace ético como tú dices, que dañen a terceras personas, porque somos humanos, cada quien está claro. haciendo la lucha de poder hacer lo que ama con las herramientas que tiene, y el hecho de que una persona exterior a ti venga y te quiera no dañarte de manera primordial, pero sí te dañan con esos tipos de comentarios, la verdad es que no me gusta. Me tocó, bueno, ya cuando creas contenido,
te das cuenta que muchas personas no son amigos tuyos porque empiezan con la riña, con ay, la envidia, que esto, que el otro. Me tocó con una niña que él tenía problemas conmigo y empezó a hablar súper mal de mí en redes sociales, de que un chorro de cosas. Yo no dije nada, no respondí, no dije nada, porque el contestar es como que darle, seguir con el problema. Te digo, a mí Claro, crecerlo. no me gusta entrar en problemas, no, cero problemática. Y no me gusta ese tipo de contenido, me gusta más lo limpio, lo sano, lo real, lo, no sé, la esencia. Entonces es lo que yo trato de hacer con mis redes sociales, el poder decir desde mi punto de vista lo que me gusta, que cómo me la pasé más que nada, mi experiencia, pero no jamás voy a decir algo que no. O sea, por generar engagement. Fíjate que yo tuve un tema igual con un creador de contenido y hubo un punto en el que dije, ok, salgo y lo aclaro, tengo papeles, tengo mensajes, o sea, tengo todo para demostrar que lo que estoy diciendo Es mentira. es mentira. Pero me voy a llevar entre las patas no a uno ni a dos. O sea, iba a embarrar y de ahí iba a generar un problema grande. El hecho es que es bien curioso porque hay un fandom que se vuelve o sea, se parecen zombies, o sea, ya no piensan y no analizan. Entonces de repente si alguien se pelea con 100 seguidores y el otro tiene 1000 seguidores, aunque no sea verdad, el de los 1000 seguidores es el que va a tener la razón. Entonces hay batallas que de repente por Sí. ética no te conviene hacerlo. Y como bien dices, o sea, sí se necesita no solo 1000 o 2000 o millones de creadores, porque de repente hay gente que con todo el respeto del mundo, que Dios me perdone, pero yo no entiendo cómo hicieron crecer a una persona con ciertos temas y como ejemplo te la pongo, por ejemplo, yo no entiendo cómo Lupita TikTok tiene esa cantidad de seguidores cuando por sus descuidos perdió un bebé o una bebé, creo que era niña, ¿va? Una niña, creo que es una niña la que perdió, y que la gente se burle de que la niña a los meses desayunaba coca con chetos, o sea, de verdad es increíble al nivel que hemos llegado. Entonces, el tener creadores con tu conciencia y con tu ética, la verdad es que pues te da una paz mundial. Ojo, todo sube, toda la espuma tiene que desbordarse para desaparecer de alguna forma. Claro. Y está pasando. El problema es que esto ya duró mucho. Y el tema es que ahora con TikTok, que te atrapa durante 30 segundos, un Sí. minuto, ser creador se ha vuelto mucho más complicado y tú tienes los estudios para explotarlo y está perfecto que estés en las plataformas, ¿no? Fíjate que eso que tocas es muy importante porque ahora todos quieren ser creadores de contenido, pero no importa a qué costa, o sea, muestran cada cosa, eh, cada problema, cada, etcétera. Y yo siento que eso hace especial a, por ejemplo, a las personas que crean contenido como, em, es, entre comillas, como sano o real, porque eso hace que, o sea, por ejemplo, no es como que como que los restaurantes vayan y se pongan a ver el contenido de Lupita para que vayan y Ah, crean claro, este claro, tipo de claro. contenido. Sí, sí, sí. Entonces, como de que dependiendo de lo que tú plasmes, de tu imagen, de tu esencia, de cómo hables, de cómo transmites, de qué es lo que dices, implica muchísimo en cómo te ven las marcas, cómo te ven los restaurantes, los lugares. Entonces, gracias a eso, pues te pueden abrir muchísimas oportunidades, pero también implica muchísimo este tipo de no dejarte influenciar por lo que los demás están creando para llegar a esos views o llegar a ese tipo de contenido, llegar a, a ser viral. Porque muchas veces yo he visto muchísimas personas que hacen cualquier cosa para hacerse viral y también depende muchísimo de
cómo lo plasmas y el éxito va a llegar tarde o temprano. O sea, no sabes cuándo, pero si eres constante con tu contenido, con tu esencia, con lo que quieres plasmar, tarde o temprano va a llegar una oportunidad y de esa oportunidad se van a abrir otras 5 y así vas escalando poco a Claro. poco. Pero es esa convicción, es esa magnetismo de poder plasmar lo que eres y poco a poco vas fluyendo. No es necesario eh, querer ser como alguien, crear el mismo contenido que alguien, decir las mismas palabras que alguien para hacerte viral. Siento que tiene más que ver con lo que tú eres, con lo que tú quieres, sobre todo, porque el estar volteando a ver otras personas para ver qué hacen para tener éxito no es sano ni para uno mismo, ni, ni para los que están en tu entorno, porque ya es estarte comparando o hacer ese tipo de cosas para hacer lo que los demás hacen al final. Es como seguir uno, como ser ovejitas, o sea, estar siguiendo Claro. a un mismo punto, cuando si tú quieres ir a la derecha y todos van a la izquierda, tú decides ir a la izquierda, va a ser el mismo resultado que ellos tienen o va a ser el mismo eh, segmento, el mismo resultado. Entonces, si tú empiezas a probar con otras cosas que tú crees que van alineadas a lo que tú eres, esencial, de valores, ética, siento que van a construir dejar tu propia huellita. No es tanto como de que solo porque esta persona hizo esto, yo también lo voy a hacer. Siento que es importante estar alineado con lo que quieres, cómo eres éticamente y ir construyendo esa parte. ¿Tú crees, y ya para cerrar, tú crees que si hubiera una educación, una ética, existirían plataformas como OF ¿Como F? o F, o sea, como Only? ¿Crees que existirían? Porque al final también son creadores de contenido, de otra forma. Y honestamente tú escuchas pues, las cantidades que gana Celia Lora, Kareli Ruiz, o sea, y dices, wow, Sí. ¿no? Pero al final del día también escuchas historias bien turbias, ¿no? Que dices, ah, sí, tengo a mi tío en mi Only, y dices, ¿cómo? ¿Sabes? O sea, de repente cositas que dices, o sea, eh, eso es ya aberrante para mi forma de ver las cosas, ¿no? Yo en mi vida lo pagaría, te lo juro por mis hijos, jamás lo pagaría porque no se me hace ético. O sea, no podría hablar con alguien ni quejarme de un contenido que consumo, ¿sabes? Claro. Entonces, por esa parte es como, ¿qué nos pasó? O sea, no es que sea la persona más recta del mundo, claro que tengo mis errores, pero a lo que voy es, siento que rebasa ya la intención de ser famoso y la necesidad de tener dinero, pues no fácil, pero rápido, sí, sería rápido. Y siento que hay plataformas que en vez de aportar ya destruyen. ¿Tú cómo ves esa parte? Ese es mi punto de vista, ¿eh? No tiene que ver. Tú bien lo dijiste, no tiene que ser igual. O estoy equivocado. Y más que tú estás en el marketing. Fíjate que no juzgo cómo crean contenido las demás personas. O sea, cada quien siento que es consciente de lo que está haciendo. Más bien aquí la pregunta es, ¿qué quieres lograr con lo que estás haciendo? Muchas personas dicen que es por dinero, etcétera, pero siento que hay muchísimas maneras de poder, mm, no sé, no, o sea, no quiero meterme en controversia Claro, no, claro, claro, claro. porque pues no es que me vaya a poner a criticar a los que hacen ese tipo de contenido. Y tampoco siento que aunque hubiera educación se podría como atacar este tipo de sector o este tipo de segmento, pero siento que como sociedad sí nos hemos vuelto un poco mm, ciegos, no solamente en esos temas, sino como que en todo siento que somos
como robots, como que de no sentir, de no admirar, de no ver la vida como es, sino como lo que quieren que seamos. Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta, pero siento que aunque hubiera muchísima educación y am, nos enseñaran este tipo de valor, o sea, a todas las personas, no siento que eso ataque ese tipo de, o se pueda eh, digerir, o no, que se pueda quitar. No siento eso. A lo que yo me refiero, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Toda la vida lo ha existido, ¿sabes? Pero tal vez más por debajo del agua, más en un sector más discreto. Vaya, siempre ha existido, pero a lo que voy es que hoy por hoy estas plataformas que tienen un acceso tan simple, tan libre, tan, ¿cómo te puedo decir? Tan rápido, o sea, que hay una forma de llegar con lo que quieras transmitir sin ciertos filtros, que siento que esas plataformas no que no existan, sino me refiero a que no deberían ser tan expuestas, sino que tendrían que tener ciertos filtros, estar más complicadas de saberlo. Pero hoy a un niño de 10 años le preguntas y sabe qué es un Only. Claro. Entonces, igual, tal vez a mi edad, cuando te decían, oye, tú sabes qué es contenido, pero ¿qué es eso? No entiendo, ¿no? Y tal vez empezabas a los 13, 15, no sé, era más tardío. Y agradezco mucho cómo me desarrollé yo, pero al final del día, todo ha sido en una cuestión de una educación de todos los sentidos. Yo que tengo un niño de 16 y uno de 11, para mí es bien complicado de repente que me hagan preguntas que aunque no soy un papá tan viejo, tener que hablar de esos temas con mis hijos, que yo a esa edad, pues me da tristeza que yo no lo sabía, ¿no? Y me da tristeza que ellos tengan que ya entenderlo, no saberlo, sino ya entenderlo al grado fuerte. Pero al final, si tú quieres llegar a un objetivo, que concuerdo totalmente con lo que dices, es que hay un chorro de caminos. No es que esté mal que lo hagan, porque ellos sabrán sus objetivos. Y está bien, que muchas las han dicho, ¿no? Yo lo hago por el dinero, porque me da más esto que ser doctora. Y hay historias muy fuertes a través de esto. Pero creo que por ética y por educación, no me refiero de estas personas, ¿eh? Me refiero de las generaciones, o sea, por educar a los que vienen, yo sí lo cambiaría. Ojo, que no se va a quitar y que va a seguir existiendo, obvio, sí, tal vez no lo expresé bien. Pero bueno, al final es crear contenido. Es que fíjate que, o sea, ese punto que tocas, pues yo soy del 2000, o sea, yo he visto noticias de los años 90, 80 y este tipo de contenido como el Playboy, donde sexualizaban a las mujeres y hasta cierto punto siento que las mujeres era como de que los ponían como este tipo de en la cabeza como de es que tu cuerpo, eh, no sé, o sea, no sé, o sea, no sé cómo piensan esas personas de querer llamar la atención de las personas por medio de su cuerpo. Al final el cuerpo es arte, entonces siento que el problema no se radica en este tipo de plataforma, porque siempre lo ha habido. Siento que es el cómo actualmente las redes sociales, el internet, la misma IA, o sea, ha evolucionado para bien y también para mal, Claro. porque yo hablaba con mi novio Luis de yo a mis 10 años, yo jugaba con juguetes, entrenaba, etcétera. Yo mi primer teléfono lo tuve hasta la secundaria. Entonces ya tú ves a los niños desde primaria con teléfono y te quedas como de, ¿Cómo? Sí, o claro. sea, yo si en algún punto tengo hijos, yo no dejaría que mis hijos tuvieran teléfono hasta, no sé, no porque tenga miedo a que conozcan el mundo real, sino también porque siento que se ha perdido este tipo
de, de vivir sin tener un aparato tecnológico. Entonces siento que fuera de tener las plataformas, porque siempre los han existido, siento es cómo, cómo quieren monetizar ese tipo de contenido mostrándolo en todas las redes sociales. Y eso implica que también niños pequeños se traumaticen o vean ese Claro. tipo de cosas, que a los padres, al entorno, al núcleo, eh, les toque pagar ese tipo de cosas por las plataformas que existen actualmente. Fíjate que es bien curioso porque normalmente la gente cree que el contenido para adulto es el mejor pagado y no es así. El mejor pagado es para los niños, es el contenido para niños. Y para niños en un target de 0, que es increíble que contemplen niños de 0 días a 3 años. Es el mejor pagado. El target de lo que ellos consumen es el que pagan, creo que por 1000 reproducciones, creo que está entre 5 y 6 dólares. O sea, está Wow. increíble el nivel de pago para ellos. Hay hasta de 12 dólares. Pero bueno, a lo que voy es que, bien lo dices, o sea, ese contenido tiene que ser con un montón de responsabilidad. Pero desafortunadamente, hoy en día hemos platicado con gente que es, por ejemplo, quiroprácticos y doctores que ya nos están diciendo que existen nuevas enfermedades porque está cambiando la postura del cuerpo y eso está generando daños neuronales, no solo por la cuestión de las luces y todo esto, sino también por el tipo de posición en donde están apretando nervios y se están perdiendo un montón de habilidades de muchos de los niños y se están haciendo torpes. Yeah. Entonces, para que en un futuro no va a haber deportistas. ¿Te has dado cuenta de que los niños pasan más tiempo y ya no hacen deportes? O sea, en la afición del fútbol, tú ves que abrieron y son como auges, ¿no? Que de repente se imponen en redes sociales y ahora el pádel, ¿no? La gente empezó a construir canchas de pádel 3 por colonia, ¿no? Así está, parece que las aventaron, en donde no había nada construido, en donde había terrenos, órale, haz canchas de pádel. Pero esto va a ser pasajero. Pero la actividad como tal ya no tiene el auge debido a las redes sociales. Sí, te digo, ha venido a evolucionar todo, para bien o para mal, pero así como tú dices, o sea, me ha tocado, por ejemplo, hace poco fui a patinar un fin de semana y ya hay súper poquitos niños entrenando. Y yo voy a un restaurante a comer y veo a niños de 5 o 3 años con un iPad o con un teléfono y Claro. digo, wow, o sea, no juzgo, los padres saben Claro. con qué entretienen a sus hijos, pero siento que fuera de hacerles un bien, les están haciendo un daño. Y esto pues de las tendencias, por ejemplo, ahorita está lo del pádel, lo del pilates también, Sí. el running. Entonces es como este tipo de, pues si los demás lo hacen, yo también lo quiero hacer. Al final siento que, te digo, cada persona es diferente, cada persona decide cómo verlo, pero siento, o sea, no es que no lo hagas, o sea, no ir a hacer pádel o no ir a pilates o probar, pero simplemente si no se alinea con lo que tú eres, no se va a alinear. Por ejemplo, también el tema del matcha, cuando fue súper polémico de que todas las niñas matcha, no. O sea, siento que hay cosas que solamente porque son tendencia, no es necesario que lo tengas que hacer. Si no se adaptan a lo que eres, a lo que te gusta, no hay por qué hacerlo. No te digo que probarlo no. Lo puedes probar, por ejemplo, yo un día fui a Pilates y sí me gustó, pero no es como que se alinee conmigo, o sea, porque yo soy como que más de deportes extremos, ciclismo, gimnasio, patinaje, correr, pero no digo que esté mal, o sea, sí voy una vez al mes, cada 2 meses, pero no se adapta a lo que soy, entonces no es como que a fuerzas tengas que
hacer lo que los demás hacen nada más por querer encajar en un círculo social. ¿Te has dado cuenta que los creadores de contenido, no sé si en el marketing también estudian esta parte, supongo que sí, pero que hay estudios en los cuales se han dado cuenta que si tú hablas para crear actividades y salir del consumismo, el algoritmo te hunde? Sí. ¿Sí habías visto eso? Bueno, creo que en el 2001, ¿cuándo fue la pandemia? 2019. 2020, 2019 empieza. 2022 salimos seguro, ¿no? 21, 22. Bueno, hubo una persona que estuvo haciendo análisis mientras tenía el tiempo porque pues él tuvo home office, pero esta persona hace una comparativa del desarrollo comercial, lo que está generando el desarrollo comercial y cómo ha evolucionado. Cuando yo soy de 1981, tengo 44 años. Cuando yo era niño, existían castillos o lugares o jugueterías, únicamente jugueterías. Ibas y había lugares que eran solo dulcerías. Sí. Bueno, ibas a Liverpool o ibas a un, no sé, Comercial Mexicana, no sé, Walmart. Había secciones de juguetería. Y hizo la transición de cómo los niños dejaron de crear esta parte del desarrollo automotriz. No, más que esto, como el desarrollo de la imaginación, sí, en donde creabas tu mundo y que tal vez te presentaban N cantidad de opciones de juguetes y que tal vez no tenías que tener todos los juguetes de una serie, sino que podías complementarlos y crearte un mundo, ¿no? Y tú, de alguna u otra forma, estimulabas tu autoestima. Uh-huh. También había juguetes más complicados que Lego, pero bueno, Lego, ¿no? Al final del día, rompecabezas, juegos que no eran tan complicados, juegos de mesa, y empieza a ser el estudio de que el contenido ha hecho que se vaya borrando. Entonces hubo una ola en la pandemia en donde la gente jugaba juegos de mesa porque estaba en un tema familiar. Termina la pandemia, la gente puede salir y desaparece el contenido de juegos de mesa. ¿Te has dado cuenta de eso? Sí, no, ya nadie juega. No, pero ¿no te acuerdas en la pandemia, por ejemplo, que sacaron un juego de una manita que se embarraba pastel, sí. que la gente jugaba Jenga y empezó la gente a buscarlo en la pandemia, empezó a consumir el hecho de estar... Sí. Bueno, se acabó y las redes nos manipulan de tal forma, ya no hay anuncios. Y hoy tú vas a un Walmart o vas a cualquier supermercado y el área de juguetería se puede comparar con el área de no sé, de herramientas. Es mínima. Sí, ya no hay. Es que te digo, o sea, no sé, a mí sí me da miedo porque yo me acuerdo, mi tesis fue como estaba en la pandemia en la universidad, mi tesis fue hablando de las redes sociales, o sea, de que como muchas empresas quebraron porque no tenían redes sociales, porque muchas personas eran de que no, yo sin redes sociales porque me da miedo, etcétera, etcétera. Pues la pandemia vino a revolucionar absolutamente todo. Si no tenías redes sociales, tu negocio no tenía manera de sustentarse, no tienes manera de que te sigan comprando, que te sigan viendo, etcétera, consumiendo. Yo me acuerdo que en ese entonces había otra plataforma que no era TikTok, era ¿cómo se llamaba? Espérame. Kawaii. ¿Cómo? ¿Kawaii? No, tenía. No. Era otro nombre. Era. Espérame. Sí, ¿Tú? sí. No. Es que hubo varias antes de YouTube. Digo, perdón, de TikTok. Estuvo Vine. Vine, donde que son las de sí. Estamos hablando 2014, 2011, sí. Algo así. Ajá. Entonces yo me acuerdo muchísimo de Vine. Ya llegó TikTok
empezó como este tipo de contenido de ver a personas haciendo cosas graciosas, jijiji, jajaja. Entonces, siento que TikTok hasta cierto punto es también muchísimo consumismo. ¿Cuánto tiempo pasas viendo TikToks? Por ejemplo, yo sí me pregunto, o sea, yo trabajo, pero si no estoy en Instagram, estoy en TikTok. Si no estoy en TikTok, estoy en Instagram. O sea, como que las dos plataformas que consumo muchísimo más. Claro. Como que Facebook ya pasó como a tercer plano, pero son las dos plataformas que consumo muchísimo, pero te digo como que hasta cierto punto, qué tanto daño nos hace estar consumiendo tantas redes sociales. Y cómo es que yo siempre he visto que las redes sociales es una pantalla. A lo que muestro esto en redes sociales no es como realmente está pasando en la vida real. Al final tú muestras lo que tú quieres mostrar en tus redes sociales, pero lo que tú muestras no significa que sea real en la vida real. Claro. Que eso pasa el 99.9%, ¿eh? Sí, Porque de repente ves gente con una vida increíble y 3 días después sabes que se colgó solito los tenis. O sea que dices, órale, güey. ¿Por sí, qué si se la pasaba y de repente sabes que está en una depresión horrible? sí. Entonces, a mí sí, cuando empezó a salir todo esto de la IA, sí da miedo porque yo me pongo a hablar con ChatGPT y o sea, me pongo a imaginar así de que has visto la película de los Avengers donde crean al robot Sí, sí, y sí. ataca y así. Siento que fuera de hacernos un bien, nos está haciendo un mal porque nos ha hecho no pensar, no ser lógicos, no tener conciencia de lo que estamos haciendo. Y es como de, ay, ChatGPT me lo contesta, ChatGPT. Hasta cierto punto, también cómo te relacionas con tus amigos, con tu pareja, con tu familia. Siento que no sé hasta dónde llegue, pero te digo, sí, el hecho de que seamos tan consumistas de redes sociales, sí es como de preguntarse si está bien o está mal, porque también es dañino. Ya para cerrar, fíjate, como anécdota, tengo un conocido que juega, me parece que 3 días a la semana, me late. No sé cuántas veces se puede jugar. Eh, no soy fan de las apuestas. Creo que es un mundo muy peligroso. Sí. Es como un vicio para mí. Entonces, es como no le entiendo y no es algo que me guste, pero me impresionó que él eh, le pregunta, y lo he escuchado varias veces, pero me dice, es que pregúntaselo. Él agarra y le dice, debido a los... a- sí, debido a los sorteos anteriores desde 2026, dime 3, 5, o sea, él le pide ciertas cantidades de series con cuál jugar y si ha ganado. O sea, la inteligencia le ha dado, no sé, 5 opciones. Creo que son 3 las que le pide, pero creo que empezó con 5. Y de que su algoritmo, de tanto preguntarle, cada vez redujo a, creo que sí son a 3. No se ha llevado premios grandes, pero me dice, por lo menos recupero lo que invertí en pagar esas 3. Pero gracias a la IA, Sí, da que dices, miedo. órale, güey, o sea, ¿cuánta gente ha jugado? O sea, esas son empresas millonarias de gente que juega con su mismo número durante años y nunca le pega. O bueno, deben de pegarle, pero vaya. Hoy por hoy alguien que tiene muy poco de que apareció la inteligencia dijo, la aprovecho para y es impresionante lo que llega. O sea, no, de repente no dimensionamos qué tanto puede hacer la IA. No, o sea, cosas buenas puede ser también, pero también cosas malas. O sea, no sé si te ha pasado que tú estás hablando con X persona diciéndole, oye, ¿sabes qué? Es que voy a comprarme un teléfono, que estoy buscando estas cosas y te empieza a salir un chorro de publicidad de teléfonos o de lo que sea que estés Sí, hablando. sí, 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 sí. Yo he visto muchos videos donde dicen que lo que pensamos y lo que hablamos lo manifestamos, es decir, que siempre está, pero que no lo observamos o no lo vemos. Es decir, que por ejemplo, si yo estoy diciendo, ay, voy a ver cosas amarillas, tu mente empieza
a observar más rápido las cosas amarillas. Pero yo creo que no se trata de eso ya cuando estás en el teléfono, porque yo hasta cierto punto siento que como que el teléfono escucha las cosas Claro, que claro, totalmente. hablamos, que decimos, que observamos, porque sí da miedo, o sea, este tipo de cookies le llaman, de que si tú estás buscando algo te empiezan a salir anuncios, información, videos. Y sí da miedo, o sea, por ejemplo, esto que está implementando la presidenta de tener registrado tu teléfono y tu CURP Súper es peligroso. súper peligroso. Entonces, Que ya pasó, ¿no? Que ya hubo un hackeo en Telcel. entonces sí, o sea, te digo, a mí sí me da muchísimo miedo. Todavía estamos como que avanzando, pero no me puedo imaginar en un futuro cómo vamos a estar nosotros o la sociedad, o nosotros no tanto, pero las futuras generaciones que vienen, Claro. porque tú ves un cambio, yo por lo menos veo las generaciones que vienen debajo de mí y digo, wow, o sea, yo a su edad, yo hacía esto, yo a su edad ni siquiera pasaba por mi mente maquillarme, o yo a su edad no salía Cierto. con ese tipo de ropa, no, o sea, o yo a su edad no pensaba así, X, o sea, son muchas cosas que vienen revolucionando, pero de alguna u otra manera el, el impacto que ha tenido las redes sociales sí está brutal. O sea, ya depende de ti, tú cómo lo quieras em, trabajar en el tipo de sector que tú vienes manejando, pero sí, sí o sí, las redes sociales sí son súper importantes. No, claro. Y se han vuelto parte de nosotros al día. Mariana, muchísimas gracias. La verdad es que estoy encantado porque no solo va a haber quien conecte contigo por la parte del deporte, sino también con la responsabilidad de manejar cuentas y de ser creador. Y te agradezco muchísimo que nos hayas regalado sobre todo tu experiencia y espero que muy pronto podamos hacer algo, no sé, en lo que te podamos apoyar en la creación de contenido y este siempre va a ser tu espacio. Muchas gracias. Ay, muchas gracias y muy feliz de estar aquí, me sentí muy a gusto Gracias. y espero poder conectar con demás personas que tengan la misma empatía, esa misma cercanía, esa misma esencia y esa responsabilidad afectiva sobre todo de este tipo de plática que tuvimos el día de hoy. Vas a ver que sí, y la verdad es que tienes mucho, Ángel. La verdad es que nos encantó cómo manejas tu plataforma y sobre todo la calidad con lo que le estás haciendo. Sigue así y pues esperemos que muy pronto te veamos también con grandes números haciendo mayor impacto. Muchísimas gracias. Gracias a ti, bye bye. Bye.